Muy bien. Lo justo y necesario, ni más ni menos, como decimos siempre. Programa premiado, Clarita premiada. Y nosotros premiados también. Por supuesto. Premiados recientemente. Una en punto, chiquito, cumplimos, somos puntuales. Que tengas un gran programa, a toda la producción y al control. Y felicitaciones por el programa de hoy. Vivo el sábado, un programón. Muy bien. Chao, chicos, gracias. Chao. Hasta la próxima semana. Buen fin de largo. Felicidades, amigo. Sueñas conmigo, pedime perdón. Los aplausos. Rómpeme el corazón. Hola, muy buenos días, muy buen mediodía. Aquí estamos acompañándolos hasta las 2 de la tarde en vivo en Lo Justo y Necesario por A24. Comenzamos hablando del bolsillo, comenzamos hablando del costo de vida y vamos a contarles en los primeros minutos del programa, contarles y analizar además las asistencias, todo lo que se viene en cuestión de aumentos entre abril y mayo para poder darle respuesta a la inflación. Tenemos que hablar de topes de ingresos que van a permitir cobrar asignaciones familiares. Tenemos que hablar de los nuevos montos de beca Progresar. Tenemos que hablar además de los nuevos montos de tarjeta alimentar. Estas son las novedades, las informaciones en materia de seguridad social más próximas, más cercanas en cuanto a su implementación. Comenzamos y les contamos el tema de el tope de ingresos para poder percibir asignaciones familiares. Desde el mes de marzo el tope de ingresos sube exactamente igual que lo que sube el mínimo no imponible de ganancias. Es una medida, reitero, que se aplica desde el mes de marzo y que cada vez que sube el mínimo no imponible de ganancias sube en forma automática el tope de ingresos de trabajadores para que puedan cobrar asignaciones familiares. No solamente las asignaciones mensuales, sino también aquellas que se pagan por única vez. ¿Cuáles son estas asignaciones? Prenatal, maternidad, asignación por hijo. ¿Y a quiénes alcanzan la Argentina el pago de estas asignaciones? A trabajadores en relación de dependencia, a jubilados y pensionados, a beneficiarios de desempleo, beneficiarios de ART y todo lo que tiene que ver con monotributo, trabajadores rurales y trabajadores temporarios. También cobran aquellos exveteranos que perciben pensión, siempre y cuando tengan hijos menores de 18 años o hijos con discapacidad, que en este caso no hay límite de edad. Sube entonces el tope de ingresos para poder percibir asignaciones familiares en un 25,29%, exactamente igual a como aumentó el mínimo no imponible de ganancias. Esta medida entra a regir a partir del mes de mayo. 25,29% de aumento entre el periodo, lo que se determinó de la variación del RIPTE, de la remuneración promedio de trabajadores estables, en el periodo de octubre del 2022 a febrero del 2023. Son 4.400.000 asignaciones familiares que se pagan en la Argentina, que para poder entrar en la percepción de estas asignaciones, las familias no pueden exceder un ingreso bruto a partir de mayo de 506.230 pesos. Seguramente ustedes estarán ya sacando la cuenta de cuánto es neto, de cuánto es en mano. Bueno, esta cifra que acabo de dar le tienen que retener o descontar el 17%. ¿Esto qué significa? Que las familias van a poder cobrar a partir de mayo asignaciones mensuales y asignaciones por única vez hasta un ingreso de 420.171 pesos. ¿Qué pasa mientras tanto con las becas Progresar? Las becas Progresar aumentan a partir de ahora, de abril, por un acuerdo que realizó el Estado Nacional con el Banco Mundial, con un desembolso de 300 millones de dólares para poder costear estas becas,
que alcanza a 1.700.000 estudiantes. Las becas van a pasar a tener un valor de 12.780 pesos y alcanza a todos los niveles. Nivel obligatorio, que es chicos a partir de los 16 años en toda su enseñanza primaria y secundaria. Las becas Progresar Superior, que abarca terciario y universitario, todo lo que tiene que ver con becas enfermería y con becas trabajo, a través de las cuales se dan capacitaciones distintas, capacitaciones laborales. Decía yo, 12.780 pesos a partir de este mes, con un alcance de 1.700.000 beneficiarios. También tenemos que hablar de la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar se incrementa a partir de mayo un 35%. Ustedes saben que la tarjeta, el monto que se deposita en cada plástico tiene que ver con la cantidad de hijos que tienen las familias que están alcanzadas por este plan alimentario. De 12.500 a 25.000 pesos, que era lo que se pagaba hasta este mes, pasa a partir del mes que viene a pagarse una suma de entre 17.000 y 34.000 pesos. 17.000 pesos para las familias que tienen un solo hijo, 26.000 pesos para las que tienen 2 hijos y para las que tienen 3 o más se hará una carga de 34.000 pesos. Esto abarca a 2.400.000 familias. ¿Por qué le digo, por qué les doy estas cifras? Porque le estamos hablando a casi 11 millones entre familias y personas individuales, y son asistencias que llegan justamente para paliar el costo de vida. A ver, es importante destacar lo que está provocando los números de la inflación. Por ejemplo, una medida acertada, que es esto de cada vez que sube el mínimo no imponible de ganancias, que en forma automática y como medida permanente suban también los topes de ingresos para percibir asignaciones familiares. Además, justamente también, y como producto del tema del costo de vida, hay un proyecto en el Congreso Nacional para ampliar la edad para acceder a las becas Progresar, y además, con respecto a la tarjeta alimentaria, ya se anticipó que van a tener un aumento, 2 aumentos más hasta que finalice el año 2023. Sortear el costo de vida se está haciendo muy difícil en la Argentina, más si pensamos que la inflación de los alimentos sigue por arriba de la inflación general de ese costo de vida. Claramente clara, no me quería, no me dije y no me elegiría. Cuando muera Mayo haré. Son casi la 1:10 del mediodía, 24 grados 8 décimas la temperatura, a ver, veo bien. Y estamos viendo, ahí les estamos mostrando el pronóstico extendido de los próximos 4 días. Temperaturas, a ver, bastante frías a la mañana, pero a medida que avanza el día, sol y temperaturas más primaverales. El frío no quiere llegar, pero ya el pronóstico del tiempo nos informa que en pocos días llegará. Y es lógico, estamos entrando en el mes de mayo. ¿Qué está pasando mientras tanto en la costa argentina? Les cuento estas imágenes divinas, imágenes de La Feliz, 25 grados, chicos. A ver, para disfrutar del día y también, ¿por qué no?, para disfrutar del mar. Precioso. Bueno, y ya presentamos a la mesa quienes nos acompañan en la emisión de hoy. Está con nosotros Damián Di Pace, analista económico. Buen día, Damián. ¿Cómo estás, Clarita? Bueno, en el día de hoy vamos a ver primero qué pasó con el mercado cambiario esta semana, qué va a pasar con el peso, qué va a pasar con el dólar, cómo impactó en precios esto que ha pasado en la semana y por qué efectivamente tuvimos un traspaso a la góndola, un traspaso a precio. Además vamos a ver salario, cómo quedaron los salarios y qué se espera para los salarios para los próximos meses.
Una pregunta muy recurrente de lo que acaba de mencionar Damián Dipache recién, el tema de la suba del dólar, por qué impacta y por qué llega a los precios. Nos acompaña nuevamente la doctora Lorena Barrera, quien es tributarista, contadora pública. Lorena, gracias. Le vamos a contar a la gente que venís a hablar de impuesto a las ganancias y cómo este nuevo mínimo no imponible impacta en trabajadores en relación de dependencia, en jubilados y qué va a pasar con los independientes, con los monotributistas y autónomos. Nos acompaña Gustavo Saín, gracias por venir. Gustavo es asesor en cibercrimen del Ministerio de Justicia de la Nación y además exdirector nacional de ciberseguridad. Los delitos van en aumento, las estafas virtuales van en aumento y, por supuesto, convocamos a quien sabe para prevenirnos y para ayudarnos a que si somos víctimas, ¿qué elementos necesitamos para denunciar? Gracias. Bueno, tenemos que comenzar hablando de uno de los temas que recién contaba Damián Dipache, el dólar. El dólar en subida, tuvimos días muy vertiginosos donde nos costaba asimilar cómo se incrementaba el dólar, cómo escalaba, ahora más tranquilo, pero contémosle a la gente por qué la suba del dólar es tan temida y por qué esto tema de es tan temida porque impactan los precios, pero cómo es el mecanismo que termina alcanzando y llegando a las góndolas. Bueno, muchos se dicen que la suba del dólar va a precio. ¿Por qué está yendo a precio, Clara? Bueno, porque efectivamente aquellos que ofrecen un producto en góndola o, por ejemplo, el sector textil o el sector calzado, necesitan insumos, importar insumos que están dolarizados. Están teniendo acceso al mercado cambiario, al tipo de cambio oficial, es decir, a 220 pesos, y desgraciadamente no, estamos teniendo una restricción externa muy fuerte, producto de la sequía. El gobierno no está pudiendo tener los dólares suficientes, producto de las liquidaciones del campo, por lo cual no tenemos dólares para darle a todos los argentinos y a todas las empresas. ¿Esto qué hace? Que cuando una empresa va a reponer los insumos que vendió para vender un paquete de yerba, un paquete de azúcar, un jean, una remera, un calzado, lo tengan que hacer al paralelo, que hoy es el contado con liquidación, el dólar que utilizan las empresas, de 4,49. Se mueve el dólar, por lo cual los precios de los productos inmediatamente se mueven en ese valor. Mira, te voy a dar 3 ejemplos claros de lo que pasó en la semana. Una remera que estaba a 16.000 pesos a 400 pesos por dólar, sí. A 400, cuando llegó a 490 la habían pasado a 18.000 pesos. Un pantalón de jean que estaba en 38.000 pesos a 400 pesos por dólar, cuando fue a 490, ahora está en 469, pasó a 46.000 pesos. O sea, son pases de 21% de aumento en este caso de indumentaria y calzado. Te voy a dar consumo masivo. Azúcar. Un azúcar que el kilo estaba a 319, pasó a 339, un 7% de aumento. Yerba, de 8.50 a 980 pesos. En el caso de la gaseosa cola, de 4.60 a 490 pesos. Además, Clara, sí, de que hay un movimiento del tipo de cambio, ojo que estamos en un momento donde hay un exceso de pesos. Y eso también termina perjudicando la variación de precios en la góndola. Te explico por qué. Por qué. Yo pensaba, ¿no? ¿Sí? Que vos dabas estos precios y cómo evolucionaron con la suba del dólar. Y de última, de una remera se puede prescindir, de un par de zapatos se puede prescindir, pero de comer no se puede prescindir. Y vos los precios que hablabas de alimentos tienen que ver con alimentos básicos, alimentos cotidianos. Y hace buen punto, porque los bienes de consumo masivo, los alimentos puntualmente, yo lo que llaman bienes de demanda inelástica, no deberían caer independientemente del ingreso. Pero ¿sabes lo que está pasando? Está cayendo el ingreso, porque está cayendo el consumo de alimentos. Ejemplo, primeros 15 días de abril, en las bocas pequeñas hasta 500 metros cuadrados, el consumo masivo cayó 13,1%, lo que estamos midiendo nosotros. Pero te estaba diciendo, ¿cuál es el refugio de nuestros televidentes, claro? ¿Y por qué aumentan los precios también en pesos, además a expensas del dólar? Porque hay muchos pesos en el mercado. Y lo que hacen los argentinos, tienen 2 refugios tradicionales. Van a los bienes rápidamente, o sea, claro, tratan de adelantarse a la evolución futura de precio de ese bien, del paquete de yerba, del azúcar. Tema por las dudas. Por las dudas me adelanto, por las dudas un paso adelante del próximo costo de vida. Exactamente. Y los que tienen excedente del gasto y tienen posibilidad de ahorro, van al dólar. ¿Qué pasa? Cuando cae la demanda del peso, ese peso circula más rápido y varía mucho más rápidamente los precios de góndola. Y un dato más. Sí. Viste que recién estábamos hablando de independiente, dato color, pero que te puede llegar a servir.
Maratea recaudó 530 millones de Para pesos. Para Independiente. Escuchá, es lo que emite el Banco Central de la República Argentina en 14 minutos 20 segundos. ¿Te quedó claro? Damián, en un ratito vamos a seguir hablando de salarios, de jubilaciones y cómo están los ingresos con respecto al costo de vida. Bueno, vamos a hablar con Gustavo Saín. Gustavo, te comparto lo que le pasó a nuestra querida Carmen Barbier en su programa Mañanísima. Sufrió un secuestro virtual, un intento de estafa virtual al aire, en vivo. Vamos. ¡Ay, ahora! ¡El fraude! Atendamos. Se me borra el teléfono. A ver. Para atender, pero para atender hay que hacer... Poner altavoz. Para arriba. Desliza. Hola. Ojo. Hola. Ojo. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Yo me estoy comunicando aquí del área de Portalía Numérica a raíz de los incrementos que está viendo en la telefonía. Tengo entendido que te manejas como hoy por hoy. No, bueno, está bien. Bueno, gracias, estoy trabajando en este momento. ¿Por qué te aparece como fraude este número? No sé, vamos a averiguar. Ahora, es un tema de todos los días, de todo el tiempo. Hay días que te llaman muchísimas veces a través del celular para ofrecerte distintas cuestiones en la vida cotidiana. Todo tiene que ver muchas veces con lo mismo, las estafas virtuales que van en aumento, y se puso de moda el tema de las estafas modalidad call center. Bueno, sí, en realidad hay tres factores que a partir de la pandemia cambiaron radicalmente acá en Argentina, Clara. Primero, gracias por la invitación. La primera, la aparición de bandas con cierto grado de organización que antes en Argentina no existían, abocadas a fraudes y estafas en línea como emprendimiento delictivo. O sea, gente que trabaja de esto en el campo de la ilicitud, ¿no? Obviamente. Segundo, trabajan con bases de datos previas de potenciales víctimas. O sea, tienen datos previos. Antes que pueden salir de algo que es un hackeo a una organización que administra datos de terceros, no siempre tiene que cederlo voluntariamente la víctima, se compran en algo que se llama la dark web, ¿sí? Hay bases de datos para hacking, para hackear, digamos, usuarios y cometer fraudes y estafas en línea. Es decir, van sobre seguro con una logística previa. Eso no pasaba antes, se llama spear phishing, algo que no es phishing, es mucho más complejo, tenés datos previos de la víctima. Y tercero, la cuestión vinculada a que hay empleados infieles en el sentido no amoroso, sino que están en una organización, son parte de estas asociaciones o participan de la operatoria cediendo datos de tercero para cometer campañas de phishing, se llama, mensajes fraudulentos para cometer estas estafas, o las venden directamente y la ponen a disposición dentro de la dark web. Esto pasó últimamente. Gustavo, ¿y aquellos que son como los líderes de estas bandas que evidentemente actúan de manera organizada, porque vos bien decías recién, una logística previa, reclutan? ¿Y qué buscan? ¿Perfiles que sean perfiles persuasivos? Depende. Porque a veces es muy difícil discernir que te están mintiendo, que estás entrando en una estafa. En realidad, bueno, sí, claro. Lo que jugaron mucho con la pandemia es que obviamente se incrementó mucho el uso del TIC, servicio de aplicaciones de Internet, digamos, muchas operaciones de compra-venta, bueno, teletrabajo, educación a distancia, y mucha gente no sabe cómo funciona. Hay cuentas certificadas, entonces hay validadas por las mismas redes sociales o las empresas. También a su vez hay un principio básico, Clara, y te lo digo, me adelanto un poco a las recomendaciones, que si uno lo internaliza y lo entiende, no va a ser víctima de ninguna estafa por más que varíen las técnicas de comisión. Otra de las características es que sofisticaron mucho más las técnicas de comisión, nuevas modalidades, que es que ninguna organización pública, privada, un banco, una tarjeta de crédito, un organismo de gobierno, una ONG, lo que fuese, te va a solicitar por motu propio, o sea, recibís una comunicación por internet solicitando un dato personal sensible, nunca va a pasar. Si vos partís de esa base, no vas a ser víctima de ninguna estafa basada en una campaña de phishing, que es una comunicación fraudulenta. Un estafador que del otro lado se hace pasar por un miembro de una organización. Si una parte de esa base no va a ser nunca. Ahora, distinto es al revés, cuando uno se comunica en los canales oficiales de una empresa, de un organismo de gobierno, ahí sí, el operador, para corroborar que sos el titular de una cuenta, un ciudadano determinado, te va a pedir datos, pero nunca va a ser al revés. ¿Hay algún estudio de mercado, algún estudio de tu ámbito, de especialista en que diga, que nos puede informar, nos pueda decir si hay alguna franja de edad, algún grupo etario más propenso a sufrir estafas? Yo estoy pensando en las personas mayores, pero creo que hoy en la cola estamos todos. Están todos, depende del tipo de estafa y depende de dónde vos quieras ir.
pero sí efectivamente en pandemia lo que se dio mucho a los adultos mayores. Vos pensás, Clara, que en el aislamiento social, en el ASPO, preventivo obligatorio, las sucursales bancarias, por ejemplo, estaban cerradas. Entonces había mucha gente que, a través de lo que vos decís, existencia de call center que llamas por teléfono o contactos de internet, las sucursales de los bancos empezaron a atender, digamos de una manera, los reclamos por internet. Y muchos adultos mayores vienen de otra generación, para los cuales, a través de llamados telefónicos o un primer contacto a través de un servicio, una aplicación de internet, por cuestiones de seguridad, o que eran beneficiarios del IFE y demás, los llegaban hasta los propios cajeros para acompañarlos en teoría para ingresar la clave de seguridad social y le vaciaban la cuenta. A mí, por ejemplo, me da la impresión, no, es lo que ocurre, que por ejemplo en materia de seguridad social, estos delincuentes de todo lo que tiene que ver con estafas virtuales siempre están atentos a esos anuncios masivos. Totalmente. Vos recién mencionabas el IFE. Cada vez que se anuncia un refuerzo, un bono, un adicional, un IFE, como se llame, siempre aparece algún tipo de delito prometiéndote justamente ese pago. Están atentos, siempre un paso adelante. Totalmente, bueno, como decíamos, son asociaciones que viven de esto en el mercado ilícito y están pendientes de estas cuestiones. Pero Internet permite algo que no pasa en el mundo físico, que vos podés crear una identidad ficticia en Internet. Digamos, una sucursal falsa de un banco, el sistema home banking administrada por un estafador. No pasa que en el mundo físico vas caminando por la calle y ves una sucursal falsa de un banco. Bueno, en Internet puede suceder y hay gente que, justamente aquellos que vienen de la era analógica, digamos, no tienen vínculo con las tecnologías digitales, puedan ver algo y decir, sí, efectivamente tiene el logo de tal banco. Ahora, el objetivo de las estafas virtuales es la sustracción de datos, el robo de datos personales. El phishing es una comunicación fraudulenta de alguien que se va a hacer pasar por una organización y por cuestiones de seguridad, actualización de datos, oferta, promoción o lo que fuese, te va a pedir algún dato de tipo personal a vos. Eso se llama fraude, robo de identidad. Obtengo datos personales de la potencial víctima. Una vez que eso ya es un delito, porque es un fraude. Una vez que yo tengo esos datos, voy a suplantar la identidad de la víctima con los datos que le extraje, por ejemplo, para entrar a su cuenta bancaria, su sistema de home banking y vaciarla. Ahí tenés otro delito que es el de estafa. Pero siempre el primer paso es ese, el fraude de robo de identidad y después la estafa generalmente económica. Yo insisto con esto, Gustavo, este tema de la delincuencia en todos los ámbitos, adelante de cualquier medida de seguridad. Esto va también para estafas virtuales, pero lo vemos en todos los ámbitos. Yo digo, hace años que los organismos públicos, los organismos privados, las entidades bancarias alertan permanentemente, cuidado, se viene un fin de semana largo, estas son las vías para extraer dinero, e igual sigue pasando, es como que parece que nada puede. Mirá, estos son cuentos del tío. Es lo mismo en el ámbito virtual de esas personas que te estafaban en la calle y te decían un verso y demás. Pero igual déjame señalar algo, no todo responsabilidad siempre de los usuarios, porque parecería que uno cae en una de estas estafas o estos fraudes y dicen qué tonto que fui y perdió. También, está bien que lo digas, porque hay gente que no denuncia por temor al ridículo. No solamente eso, pero también hay responsabilidad, y lo voy a decir en general, por parte de las empresas proveedoras de servicios de Internet que tienen que brindar entornos más seguros. Y te lo digo abiertamente, durante la pandemia, como no estaban cerradas sucursales bancarias, los préstamos y créditos estaban limitados, los daban por el sistema de home banking, entonces cualquier fisher se llama, o sea, el estafador que ingresaba a la cuenta bancaria, en un segundo sacaba un crédito preaprobado, 1 millón de pesos acreditaba y se lo transfería a su cuenta. Entonces, hay una normativa del Banco Central. Hay fallos judiciales con respecto a esto. Es muy interesante el tema de los fallos judiciales. Por supuesto, porque ahora hay jurisprudencia lo que está diciendo es ¿para qué está el banco? Para cuidar tu plata. Entonces, vos no podés hacer un sistema con solamente usuario y contraseña de 1, 2, 3, 4, ingresar y sacarte 1 millón de pesos en un segundo, estableciendo tienen que acreditar que efectivamente es el titular. Pasos de seguridad. Hay una normativa del Banco Central, no todos los bancos lo cumplen. En este sentido, entonces, este tema de que si fuiste víctima de un delito de estas características, no pagás las cuotas de ese préstamo para adelante, pero lo perdido, perdido. No, y aparte tenés que hacer todas las denuncias y demás. El tema es que no llegue un tercero a mi cuenta bancaria y pueda, en nombre mío, sacar un préstamo de 1 millón de pesos y transferirlo en forma casi automática. Lo que te quiero decir, una alerta tiene que saltar eso en el banco. Digamos, me saco enseguida, entro por una dirección que no es la habitual, ¿sí? De internet, que se llama dirección IP, entro, saco 1 millón de pesos y lo transfiero. Bueno, esto es lo que se empieza a mirar un poquitito también, no es solamente, yo soy el culpable porque le di mis credenciales de acceso. El banco tiene que brindar acreditaciones de identidad, mecanismos. Bueno, yo te digo lo que pasa con las empresas de telefonía celular. ¿Qué pasa últimamente en pandemia? Vos llamabas por teléfono y decías, soy titular tal, vos tenés el nombre, el apellido y el DNI. Sí.
me robaron la línea. Llamo, bueno, se suspende, bueno, a las 2 horas, como se activaba por teléfono, como estaban las sucursales, soy el mismo titular, tengo otro teléfono, se llama SIM swapping. Y ahí, cuando vos activás una nueva línea, la víctima se queda sin señal, se le sincronizan todos los servicios de aplicación y miran todos los fraudes de estafa. ¿Qué dijo la Justicia Federal hace poco? Le dijo a Anelacom, que es lo que estamos hablando, Clara. Sí. Le dijo, por favor, la Anelacom, el Ente Nacional de Comunicaciones, inste a las empresas de telefonía celular a establecer mecanismos de acreditación de identidad para efectivamente corroborar que el que está llamando no es el titular. Claro. Entonces, hay una dimensión de la ciberseguridad que no tiene nada que ver solo, porque si no la culpa siempre es del usuario y es una revictimización, ¿no? Gustavo, volvemos en unos momentos con vos porque desde la producción me están diciendo que la gente está muy enganchada con este tema, muy enganchada, atendiendo, muy atenta a todo lo que decís. Bueno. En un momento vamos a estar hablando de prevenciones. A ver, cómo darte cuenta si estás siendo víctima de una estafa virtual, cómo prevenirte y en el caso de que termines siendo una víctima, cómo denunciar. ¿Cuáles son los pasos inmediatos que tenés que seguir para poder denunciar ese delito? Lorena, tenemos que hablar de ganancias. Subió el mínimo no imponible de ganancias a partir del mes de mayo. Háblame, por favor, y explícale al público cómo alcanza a los trabajadores en relación de dependencia. Bueno, te comento. A partir de mayo sí va a entrar en vigencia el nuevo tope. Hasta abril era de 404.062 pesos, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? El aumento del piso está de acuerdo con la variación RIPTE, que quiere decir lo que sería la remuneración imponible, sí, promedio de los trabajadores estables. Lorena, ahí te están acompañando con una placa. Sí. Esto tiene que ver justamente, este aumento, con lo que vos decías, con el RIPTE. Ahí tenemos bruto y neto, para estar alcanzados o no por ganancias. Sí, tal cual. Bueno, a partir de los 230 brutos, sí, va a ser a partir de ese monto lo que va a estar en vigencia. ¿Sí? ¿Esto qué tiene que ver? Pasa que también hay mucho desfasaje con lo que sería la inflación y demás. Te comento. Esto se tomó desde octubre hasta febrero 2023, ¿sí? Este incremento. Pero ¿qué pasa? La inflación, nosotros lo que fue el 2022, ¿sí? Ahí tuvimos una inflación, ¿sí? Que fue del 94,8%, ¿sí? Lo que fue durante todo el año. Sí. Además, hay que sumar, o sea, este nuevo piso se tomó en cuenta a partir de lo que sería de octubre 2022 a febrero 2023, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tendría que ser un poquito más alto. ¿Por qué? Porque la inflación de lo que fue 2022 cerró con 94,8%, ¿sí? Y la inflación, hay que sumar la inflación del primer trimestre, que superó el 20%, y a la vez tenemos que esperar ahora los primeros días de mayo, lo que sería la inflación de abril. Es decir, que la actualización del mínimo no imponible no va en equilibrio con lo que es el avance de la inflación. Con este aumento del mínimo no imponible en 506.230 pesos brutos a partir de mayo, ¿cuántos son los trabajadores beneficiados? ¿Qué cantidad? 250.000 los trabajadores los que van a estar beneficiados, ¿sí? ¿Y qué pasa mientras tanto con monotributistas y autónomos? Y acá se puede sumar Dipache. Están con un retraso enorme. Sí, bueno, pero ahí está también lo que hablaba Dipache, sí, al principio del programa. El tema es el siguiente, que al aumentar los precios, los trabajadores quedan excluidos, ¿sí? De su categoría. Entonces, ¿qué hace esto? Que el trabajador tenga que pasarse a responsable inscripto, que en todo esto va a ser más costoso y va a tener una presión impositiva, porque va a tener lo que sería ganancias y va a tener que pagar IVA, ¿sí? Porque se pasaría al régimen general en este Damián, caso. sumate, ¿qué querés decir? No, el año pasado, para esta misma fecha, el Congreso de la Nación legisló para subir los mínimos, los topes, los mínimos no imponibles del régimen del monotributo. Y a su vez se mandó un proyecto de ley para autónomos. Bueno, parece que los legisladores y diputados nacionales, tanto oficialismo como oposición, están muy preocupados por las elecciones, Clara. Están muy preocupados por su inconveniente, que es ver quién gana, qué le prometen. Pero ojo que la Argentina es hoy, señores. Claro. La Argentina es hoy. Ustedes lo votaron en las legislativas para que vayan al Congreso y de alguna manera ajusten los desfalcos que se está haciendo en la macroeconomía. Entonces, a un monotributista, con esta inflación, lo van a hacer pasar a autónomo y lo van a fundir.
Y al autónomo, con la carga impositiva que tiene, por no subirle los mínimos no imponibles, directamente lo van a hacer desaparecer del mercado. Trabajen, señores, después no vengan a prometer dentro de 2 meses en las PASO lo que le van a prometer para el 2024. Trabajen el 2023 por lo que prometieron el 2022. Hay una realidad, y esto lo decíamos también en días pasados. Prometer y no cumplir las promesas es faltarle el respeto a la ciudadanía. La gente está con muchos problemas. En la Argentina hay problemas de desocupación, hay problemas de trabajo no registrado muchísimo, hay problemas de pobreza, y es justamente donde, por ejemplo, el Poder Legislativo tiene que trabajar sin parar y tiene que trabajar realmente con vocación y darse cuenta que tienen que estar en el Parlamento cumpliendo y ocupándose de los problemas de la gente, porque si no empieza un poco, y acá me sumo a todo lo que decía Damián Di Pace, esta cuestión de que el ciudadano termina no identificándose con la política y termina enojada con la política. Entonces, estamos en un año electoral, un país con muchos problemas, lo último que necesitamos es el enojo en un año de votación, justamente con aquellos políticos que tienen que decidir, trabajar y gestionar. Te tenemos que contar algo muy importante que tiene que ver con el Banco Superviel. Sí, en las cajas rápidas de Superviel podés extraer tu jubilación con tu huella digital sin necesidad de claves. Te acompañamos siempre, conoce más en superviel.com.ar. Es importante para nosotros que disfrutes de tu tiempo libre. En nuestras cajas rápidas podés extraer tu jubilación de lunes a domingo solo con tu huella digital y sin filas. Te acompañamos siempre. Te contamos además que si querés vender oro o alhajas, Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales, donde en Avenida Alvear 1882 en la ciudad de Buenos Aires, y si no los encontrás en Instagram, @Richie Joyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Bueno, y tenemos que hablar de un adicional que se va a sumar al bono de los 15.000 pesos que vienen cobrando los jubilados y pensionados. ¿Qué va a pasar en el mes de mayo? 1.200.000 jubilados que tienen una historia de 30 años fehacientes, que es lo que estoy diciendo, una historia donde no se haya incorporado años de aportes por moratorias. Va a pasar esto que ustedes están viendo en pantalla. Ese 1.200.000 jubilados, aparte de cobrar el bono de 15.000 pesos, cobrarán un adicional de 10.634 pesos, que es la diferencia entre el salario mínimo, de cuánto va a estar el salario mínimo en el mes de mayo, y el 82%. Recuerden que hay una medida del año 2017 donde el haber mínimo no puede estar por debajo del 82% del salario mínimo vigente. Justamente esto que estamos anunciando se sostiene en esta medida, y la diferencia que se produce en el mes de mayo entre lo que va a estar el salario mínimo y lo que corresponde del 82% da una diferencia de 10.634 pesos. Bueno, les contamos que pese al rechazo del sindicalismo y de la coalición opositora del Frente Amplio en Uruguay, Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, quien impulsó la reforma previsional, logró que el Senado la convirtiera en ley. Modificación en la ley previsional uruguaya y sube la edad jubilatoria para hombres y mujeres. Ya estamos con nuestro compañero Gustavo Descalzi, quien sabe para contarnos todos los alcances de esta medida muy resistida por el pueblo uruguayo. Hola Gustavo. ¿Cómo le va, Clarita? Han sido días difíciles. ¿Cómo le va? Bueno, mire qué lindo día que tengo. Precioso día para ir en contra o para tratar de poner un poco de buena energía a muchos meses de negociación. Estaba muy dura la oposición y los sindicatos con esta nueva reforma, que es necesaria, y por lo menos hace 15 o 20 años que yo vengo escuchando la reforma necesaria. Ahí que está mi querido contador Di Pace, va a poder explicarnos en tema numérico
que la expectativa de vida cuando se crearon las cajas previsionales era 10 años menor a la que tenemos ahora. Con lo cual hay que hacer un corrimiento porque nuestros abuelos y nuestros papás viven más años y ese lapso hay que financiarlo. Vamos a las reformas que son los puntos importantes. A ver, contanos, sí, por favor, Gustavo. Primero, corrimiento de la edad jubilatoria para los 65 años, es decir, que va a alcanzar a todos aquellos que tengan más de 45 años de manera paulatina. No me alcanza a mí, querida Clarita, sino a aquellos que ya tienen 45 o menos, va a irse corriendo año a año hasta llegar a los 65 que son años. Los nacidos, y eso es en un periodo... Que son los nacidos al primero de enero en adelante. Ahí está, perfecto. Sigamos, ¿qué otra medida importante? Con lo cual, la segunda, para mí muy importante, a los 70 años toda persona va a recibir sí o sí algún tipo de remuneración, ya sea por carácter de una pensión a la edad o de la jubilación. Aún aquel que no haya alcanzado, supongamos que tiene 8 años aportados, 15 años aportados que no le alcanzan con los 30 que exige la ley, entonces se va a poder jubilar con la mínima más un prorrateo. Otro tema muy importante, se mantienen los 60 años de tope mínimo de jubilación para todas aquellas ramas que sean, digamos, con esfuerzo físico extra. Y voy a hablar de la construcción, voy a hablar de los peones rurales, voy a hablar de algunas de las industrias o de los servicios que están con muchísima exigencia o que están sometidos a condiciones especiales que están establecidos en la ley. Voy a hablar de otro tema que por suerte se ha tratado por primera vez, mi querida Clarita, y es el hecho de las discapacidades. Sí. Hay una batería de medidas que van a atender las distintas discapacidades. En el Uruguay, por ejemplo, una persona que tiene un accidente y que no puede trabajar, se le hace una liquidación y se lo jubila a través de un sistema que es el famoso seguro de salud. A partir de ahora se va a tener otra consideración, lo cual va a pasar a un régimen de jubilación y que va a permitir tener una mejor jubilación paulatinamente. Pero también hay especial atención con las personas, por ejemplo, de los chicos Down, que no siempre pueden justificar 30 años de trabajo. Entonces también hay un atendimiento especial para estas personas, con lo cual también está bien incorporado. Y la última, que ya la habíamos hablado, es la reducción en algunas franjas del famoso IASS, es decir, es un impuesto que les cobraban a nuestros abuelos. Se corre ese margen para que muchos más abuelos dejen de pagar ese impuesto que ya aportaron toda la vida, ¿verdad, Clarita? Vamos a recordarle a la gente, esto vos lo vas a explicar mejor, que Uruguay, a diferencia de Argentina, que tiene un sistema netamente solidario, el sistema de Uruguay es mixto, es decir, hay una parte estatal y hay una que se llama Banco de Previsión y hay otra parte que son las administradoras de fondos de ahorro previsional. ¿Esto cómo queda? Claro, eso cambió. Eso cambió porque hasta ahora, por ejemplo, los que tienen determinado sueldo, establece un límite de alrededor de los 1.000 y algo de dólares. El porcentaje de aporte, que es el 15%, mitad iba para el Banco de Previsión Social, que es el sistema estatal, y mitad para una AFAP si es que la persona lo decidía. Ahora esto cambió, el 10% sí o sí va para el régimen de reparto, el régimen previsional, que es del Estado, y el 5% va a quedar afectado a las AFAP para aquellas personas que hayan decidido una parte de su jubilación ponerla en un régimen privado o en estos seguros que en Uruguay se llaman AFAP. Parecido a lo que eran las AFIP de Argentina. Claro. Bueno, acá ahora son las AFAP. Las AFJP. Y esto es importante porque las AFJP, perdón. Y esto va a reforzar el sistema provisional. Quiero recordarle al amigo Dipache, que le gustan los números, que el 40% de la recaudación del IVA del Uruguay, el 40% de la recaudación del IVA, que son miles de millones, va directamente a nuestro sistema social, no solo al tema jubilaciones, sino a todo el abanico social que atiende muchas otras cosas, pero principalmente la mayor cantidad de dinero va para el régimen social de jubilaciones. Así que con esta reforma se intenta ir
paliando el problema que tienen todos los estados con respecto al tema de la seguridad social. Las reformas previsionales son resistidas en el mundo entero. Tenemos el antecedente desde hace días y meses con respecto a Francia. Nos has dado un informe muy amplio, Gustavo. Nos alegramos de que esto que está siendo bastante resistido sindicalmente y desde la oposición, inclusive por una buena parte de la sociedad, nos las hayas dado esta información con este fondo, aunque sea con el mar, con ese clima precioso y vos tan florido. Mirá cómo estás esa remera. Hay que ponerse esa remera, ¿eh? ¿Qué cintura tiene Gustavo Descalzi? No, esta remera es para alegrarles la tarde. Hoy es un día precioso de sol, 27 rumbo a los 28 grados. Me la pintó mi querido amigo Walter Blanco, que siempre tiene esta capacidad como para decir, bueno, quiero verte así, bien alegre, y te vamos a poner unas flores. Y además, para usted, mi querida Clarita, que siempre es bienvenida acá al Uruguay, así que la espero cuando usted guste. En cualquier momento. Déjemelo allá, trae mucho problema. Gustavo, te mandamos un abrazo, un beso. Gracias y siempre gracias por tu buena onda. Quiero decirles algo con respecto a este tema que hablábamos con Damián Di Pace, y también con Gustavo Descalzi. Hace meses que venimos siguiendo el tema de Francia, ahora el tema de Uruguay. Es tendencia, es lo que va a pasar en la mayor parte del mundo. Hay sistemas previsionales, hay estados que ya se adelantaron y reformaron los sistemas previsionales. Los sistemas previsionales deben reformarse porque la expectativa de vida va en aumento. Esto lo hablábamos hace un rato, inclusive Damián Di Pace y yo, con Eduardo Bataglia. En el 2050 va a haber más mayores de 60 años que chicos menores de 14. En la Argentina, puntualmente, cada vez baja más la proporcionalidad activo-pasivo. Y además es la primera vez en la historia de la humanidad, justamente por la cuestión de expectativa de vida, que viven 4 generaciones juntas en simultáneo. Miren, si no hay que reformar y rever los sistemas de seguridad social que están provocando déficit en la mayoría de los estados del mundo. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Un banco que piensa en vos para darte lo mejor es un banco que te ofrece beneficios para que puedas disfrutar tu plata de otra manera. Por eso te damos un 50% de ahorro en farmacias y un 20% de ahorro en supermercados todos los martes con tu tarjeta de débito. Te acompañamos siempre. Los tiempos cambian. La moda también. Grabaña. Tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña. Siempre con vos. Tenemos que hablar de ingresos salariales y jubilatorios. ¿Cómo está este tema? Bueno, con la devaluación del peso frente al dólar, en lo que pasó en los últimos 24 o 25 días, desgraciadamente perdió poder en dólares tanto el salario como la jubilación. Mirá, el salario mínimo, 1 de abril, 203 dólares, hoy 169 dólares. Jubilación mínima sin bono, 148 dólares, 123 dólares ahora. La jubilación mínima con bono, 186 dólares y ahora 155 dólares. Siempre hago esta mención. En 1998 la jubilación era de 150 dólares. Hubo un plan en ese año para pasarla a 200 dólares. Quiere decir que la jubilación en términos reales es menor que la de 1998 hace 25 años en dólares, Clara. Es terrible. Es terrible. Es terrible cómo se ha pulverizado el nivel de ingreso de los argentinos, en dólares y en pesos. A ver, de alguna manera, ¿cuál es la respuesta? Es la inflación constante. ¿Desde hace cuánto tiempo Argentina vive con cero inflación o con una inflación mínima? Nunca. No. Desde que nosotros tenemos uso de razón. No, de hecho me vino la imagen, no siempre la recordamos y los televidentes también lo recordarán. Ese 1998, año 1998, Argentina comenzaba con un periodo de recesión
¿Y quién era el símbolo más importante en aquel momento? Norma Pla. Sí. Que decía $150 la jubilación, nos estamos muriendo. ¿Te acordás, no? Norma Pla, que se había puesto en sus espaldas el reclamo de todos los jubilados y que permanentemente chocaba o se enfrentaba a un Domingo Cavallo que impulsaba en el Congreso Nacional leyes que cercenaban derechos. Yo siempre menciono la Ley de Solidaridad Previsional, una ley que puso topes a los beneficios de jubilaciones y pensiones. Impulsó una ley donde le delegaba al Congreso Nacional en cada año, cuando trataban el presupuesto, que senadores y diputados trataran y definieran qué aumentos iban a tener los jubilados, y durante 14 años los diputados y senadores hicieron caso omiso y no trataron los aumentos. 14 años sin aumentar las jubilaciones y pensiones. Y después tuvimos casos, por supuesto, gente que reclamó, y casos resonantes como el IF, como Badaro, como caso Sánchez. Es infinito. Es decir, a los jubilados y pensionados las propias leyes les terminan dando razones para no dejar de litigar. Absolutamente. Bueno, acá tenemos el índice de salario. Esto lo publicó el INDEC ayer. Entonces, ¿cuánto fue la inflación en el mes de marzo? Bueno, el mes de marzo fue del 7,7%. 7,7. Bueno, acá tenés datos al mes de febrero. El salario registrado privado subió 6,9%, el interanual 99,3%, el acumulado 11,8%. Fíjate el público. Subió 3,8%, 104,2% interanual, 7,9% en el acumulado. El registrado privado subió 7,1% mensual, 80,5% interanual, 14,3% en el acumulado del año. La realidad es que la mayoría de los salarios están quedando muy por debajo de la evolución de la inflación. Y es un gran problema, Clara. ¿Por qué? Porque ahora se viene por 90 días un acuerdo de precios y salarios. Difícilmente los salarios estén por encima de la aceleración de la inflación que estábamos viendo. Recién estábamos viendo con nuestra colega, la contadora, nuestra tributarista, el tema del monotributo. Bueno, es esto, ¿eh? O sea, el monotributo y el autónomo es esto, subió 8,5. Y acá también tenés los informales, ¿no? Aquellos que están fuera de convenio. Lo que pasa es que pasa el tiempo y cómo corregís tanto retraso. Eso es lo complicado. Damián Dipache, gracias. Un placer. Y mientras vemos en pantalla cronograma de pago, cómo viene el pago la semana que viene, que tiene que ver con beneficiarios de pensiones no contributivas. Recuerden que el día lunes es el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajador, y no va a haber entidades bancarias. Mientras ustedes lo ven, seguimos charlando con Gustavo Saín. Había quedado un tema pendiente, la cuestión de prevenciones. ¿Qué alertas tomamos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos cuidamos nosotros mismos? Clara, básicamente 2 o 3 tips fundamentales. La mayoría de los fraudes y estafas en línea acá en Argentina están basadas en campañas de phishing. El phishing es, para que la audiencia entienda, un mensaje fraudulento de un estafador que vía internet, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, mensaje directo de redes sociales y demás, se hace pasar por una organización determinada y te va a pedir cierta cantidad de datos. Lo que hablamos antes, nunca un banco, una tarjeta de crédito, un sistema de pago electrónico, un servicio por internet, un organismo de gobierno te va a solicitar espontáneamente por cuestiones de actualización de datos, oferta, promoción, vencimiento de tarjeta, un dato personal sensible, sea una clave de acceso, tu número de cuenta bancaria, tu CBU. Cuando sucede eso, desconfía, porque es un fraude. Ahora, distinto es, y hay que aclararlo, cuando uno, porque si no la gente se pone paranoica, llama a los canales oficiales de estas organizaciones y un operador del otro lado le pregunta sus datos para verificar que es el titular. Nunca es al revés. Si uno mantiene ese principio, por más que varíen y las estafas y demás, incrementó mucho el tema de la compraventa de productos en línea en las redes sociales a partir de la pandemia. Por eso la empresa Meta creó... ¿Eso deben ser las franjas de edades más jóvenes? Sí, no, más que nada, sí, ¿o no? hasta los 40, más de 50 es medio difícil. Pero mucho, por ejemplo, Meta creó Marketplace, que en realidad lo que tienen que tener en cuenta la gente, hay tiendas falsas creadas porque cualquiera puede crear una identidad ficticia, después puede ser denunciada, pero lo que quiero decir, mucha gente compra pensando que hay tiendas ahí, pero lo que hacen la empresa Meta con Instagram, Facebook, es oficio de intermediario sin no es una tienda en línea. O sea, ustedes compran y vendan acá. Digamos, porque a Facebook del negocio se le estaba llenando de compra-venta y dijo, no, háganlo acá. Pero eso no tiene ningún interés eso. No es una tienda en línea que tiene garantía de producto, políticas de devolución, condiciones de... Está buenísimo lo que está diciendo, porque es el lugar donde más estafas hay, ¿eh? Exactamente. Claro. Entonces, entiendan que está negociando directamente con otra persona, que monta una tienda en línea falsa y demás.
y nunca hacerlo siempre, no voy a decir no compren en redes sociales, porque hay gente que lo hace de buena fe, pero sí encuéntrense en un lugar público, siempre a contraentrega, nunca solamente depósito o transferencia porque pueden perder el dinero, está lleno de estafas de ese tipo y nadie te va a regalar nada. Esto es un principio básico en cuanto a oferta y promoción porque te ganaste tal cosa, te regalamos tal cosa, pero en calidad de gastos administrativos o de envío tenés que transferirme tal o cual cosa. Gustavo, ¿y qué pasa, bueno, si no lo podemos evitar y reaccionamos después? Y nos damos cuenta que fuimos estafados en forma virtual. ¿Qué es lo que hacemos en los primeros minutos cuando tomamos conciencia de lo que nos pasó? Si la estafa es económica y salió de una cuenta bancaria, hablar con el banco, esa es una denuncia de tipo administrativa, ¿sí? El banco le va a decir si solicita o no denuncia en la justicia, pero primero lo que va a tratar de hacer uno es recuperar el dinero y se me estafaron, ¿sí? Y que tengan en cuenta que no solamente inclusive cediendo propiamente sus credenciales de acceso, el banco no tiene que protegerlos por ese criterio. Entonces, el banco a veces pasa a la hora de fraude, corroboran que le hicieron una dirección no común y le acreditan el dinero. Siempre la verdad va a depender del monto, ¿no? Pero esa es la parte administrativa, siempre con la organización donde uno se vio afectado, una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito y demás. Después recomendamos hacer la denuncia penal, inclusive se puede hacer, por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires, en Unidad Fiscal Especializada, vía mail. Digamos. Pero esto hay que denunciarlo. Cierro con vos, Lorena. ¿Qué pasa con los jubilados y el impuesto a las ganancias? Bueno, los jubilados también, ellos van a quedar exentos, excluidos, sí, de pagar ganancias, siempre y cuando también va a tener el mismo piso que tienen los trabajadores bajo relación de dependencia, ¿sí? Tienen un mínimo no imponible especial. Sí, lo que sí, esto es siempre y cuando sean las jubilaciones. Cuando tengan anexado otra actividad que ellos realicen, otra actividad paralela, sí, que no sea de la misma naturaleza, ellos ahí sí van a tener que pagar, sí. Y también cuando quedan también cuando no tengan ningún inmueble, no paguen bienes personales, ¿sí? Siempre y cuando la vivienda sea única, ¿sí? Es decir, son 8 haberes mínimos como mínimo no imponible especial para que no entren en ganancias, siempre y cuando el ingreso sea proveniente de la jubilación. Si hay otros ingresos que significan que pagan impuesto a bienes personales, no entran, es decir, entrarían dentro de la tabla de los trabajadores en relación de dependencia. Así es, correcto. Sí. Igualmente después también quiero hacerte otra aclaración, ya que estamos hablando de jubilados, también lo que sería, bueno, ANSES y demás, respecto a lo que sería asignaciones familiares, ¿sí? ¿Qué pasa? Asignaciones familiares, ¿sí? Los topes van a ir, a medida que aumente el mínimo no imponible, las asignaciones van a aumentar también los topes. ¿Qué pasaba? Vos, por ejemplo, tenías tu tope, ¿sí? Por cobrar el salario de tus hijos. Ese tope, si vos lo excedías ese tope, directamente no podías cobrar, ¿sí? Por tu hijo lo que sería el salario, ¿sí? ¿Qué pasaba? Pagabas ganancias, pero la diferencia era abrupta. Entonces, ¿qué pasó ahora? Porque vos si te lo deducís en ganancias, vos a él lo podés deducir a tu hijo, ¿sí? Claro. Pero esos que quedaban en el medio, vos al trabajar bajo relación de dependencia, ¿sí? Cobrabas por tus hijos, ¿sí? Tenías un tope. Pero a la vez para poder deducirlo en ganancias, la diferencia era abrupta. Entonces ese tramo quedaba colgado. Ahora, ¿qué pasa? A medida que se modifica lo que sería el mínimo no imponible, las asignaciones también van a modificar, ¿sí? Clarísimo. Tenemos que ir cerrando, les cuento, a ver, no sé cuánto tiempo me queda, mayores conectados, bueno, si querés aprender, si sos una persona de más de 60 años, si querés acercarte a la tecnología en forma gratuita, querés, por ejemplo, instalar WhatsApp en tu compu o saber cómo compartís las fotos desde la nube, bueno, lo podés, todo lo encontrás en los tutoriales. Son más de 300 tutoriales gratuitos que tiene Mayores Conectados a través de sus distintas redes sociales. Muy cortito. Empleo doméstico aumenta 14% y este 14% se verá reflejado en salarios y en horas a partir de mayo, y también una información importante con docentes jubilados. Jubilados docentes no universitarios tendrán en junio un incremento del 27,33% y los jubilados docentes universitarios un 22,74%. Además también régimen especial de luz y fuerza 23,55% de aumento
aumento. Y una línea, antes de despedirme, cómo viene la movilidad jubilatoria para jubilados y pensionados de ley general. Se habla de que en junio la movilidad jubilatoria tendría un incremento, tendrían una actualización de aproximadamente un 18%. Nos tenemos que ir. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Damián Dipache, tus contenidos. @Damián Dipache, TikTok, Instagram. En la semana se vienen medidas para contener el dólar. En el Instagram lo vamos a proyectar. Perfecto. Gracias, Lorena Barrera. Gracias, Gustavo. Por favor, gracias a ustedes por habernos acompañado. Sigan, por supuesto, aquí en A24 con la mejor información. Ya está el equipo de Todo en Uno. Lindo fin de. Chao, chao. Siempre me preguntan por la parada del 169. Es en la otra cuadra. ¿Fotocopias? Como dice el cartel, solo blanco y negro. ¿El mejor chip prepago? El de Movistar. Porque cada recarga viene con más crédito, más llamadas, más gigas, WhatsApp gratis, redes sociales, con todo. Movistar. ¿El gris o el color? ¿El ruido o el viento? ¿El estrés o la tranquilidad? Cuando la vida te da a elegir, que sea natural. Natural Life. Un cambio natural. Bazooka, con vos en todas. Este mundo lleno de ansiedad, tensión y apuro a veces duele. Y cuando duele, necesitamos alivio. Alivio para saber cuándo seguir y cuándo parar. Alivio para preguntarte si no estás en piloto automático. Para hacer de un rato un momento. Con Alivio podés conectar con vos y con los demás. Actron te permite encontrar ese alivio que necesitas. Actron, alivio que calma. Hay cosas de la casa que tienen mañas. Por ejemplo, este estante. Para nivelarlo hay que 1. Poner potus a la derecha. 2. Libros a la izquierda. 3. Nivelar con el dorado. Para arreglarlo, 1. Entrar a easy.com.ar. 2. Encontrar las herramientas. 3. Comprarlas. Resolve esa maña recibiendo todo en un mismo envío. Easy. Te conviene siempre. Redoxon triple acción con vitaminas C, D y Zinc ayuda a reforzar tu inmunidad. Inmunidad que genera protección. Inmunidad que brinda cariño. Inmunidad que transmite alegría. Inmunidad que despierta humanidad. Porque cuando te sentís bien, disfrutás hacer el bien. Redoxon ayuda a reforzar tu inmunidad. Titanic, el rey del transatlántico. Constrúyelo fácilmente. Espectacular modelo con casco de metal y todo lujo de detalles. Motores en movimiento, hélices y humo en las chimeneas. Fascículos y primeras piezas por solo $499.90. Cada vez que te pones en movimiento, tu cuerpo se pone a prueba. Por eso, elijo Curflex Plus. Ayuda a mantener en buen estado tus articulaciones gracias al colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos para prevenir el desgaste articular. Curflex Plus. Seguí haciendo lo que disfrutas. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellená con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hay dolores que no sabemos de dónde vienen. No, me tiró, no puedo más, vamos en bondi. Los famosos no viajan en bondi. Bueno, los famosos tampoco empujan autos. Lo que sí sabemos es con qué se va. Anaflex Plus alivia rápidamente los dolores de todos los días. Nueva colección Celebra tu belleza latina de Bogué Esmalte Efecto Gel. Hasta 10 días de duración con biotina y argán en solo 2 pasos. Conocé los nuevos tonos de Efecto Gel a un precio increíble. Bogué,
Celebra tu belleza latina. Ya llegó más ofertas. Hasta el domingo 30, aprovecha 50% en la segunda unidad de productos seleccionados de Almacén y Frescos. Pollo fresco a 499 pesos el kilo y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los colchones. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. El gris o el color. El ruido o el viento. El estrés o la tranquilidad. Cuando la vida te da a elegir, que sea natural. Natural Life. Un cambio natural. Ser o no ser dulcera. Ser o no ser aventurero. Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza. Sertal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Titanic, el rey del transatlántico. Constrúyelo fácilmente. Espectacular modelo con casco de metal y todo lujo de detalles. Motores en movimiento, hélices y humo en las chimeneas. Fascículos y primeras piezas por solo 490.